Na primeira parte desta entrevista, Daniel Divinsky contou como criou a Ediciones Della Flor e como conheceu Quino, o criador de Mafalda. Na segunda parte desta entrevista, Daniel Divinsky conta como conheceu e contratou Vinícius de Moraes, um dos primeiros autores publicados pela Ediciones Della Flor. En el 67, ya fundado la editorial pero sin libros, yo me puse en contacto por carta con Vinícius de Moraes, por el que tenía una enorme admiración. Iba a venir de vacaciones a Río y marcamos un encuentro en el Copacabana Palace. Yo no lo conocía, no había visto ni una foto de él en ese momento y dije, pero ¿cómo lo voy a reconocer? Y me dijo, Danielito, porque me llamaba Danielito desde el primer momento. No sé, yo no era tan pequeño, tenía 25 años, pero bueno. Entonces le preguntas a cualquier camarero, ellos todos me conocen. Y bueno, y ahí fue el encuentro, yo llevé el contrato, él me había dicho que él cobraba el 15% de derechos de autor, que era el 50% más de lo que cobraban normalmente los autores, pero tenía tantas ganas de tener un libro de él. Y entonces firmamos el contrato, lo escribí en una máquina de escribir Olivetti portátil, que era la única máquina que tenía la editorial que estaba en formación. Y así comenzó la relación. Los primeros libros de la editorial aparecieron en 1967 y en el 68 apareció Para vivir un gran amor. Las crónicas las tradujo un escritor de origen brasileño, René Palacios More, y los poemas Mario Trejo, un gran poeta argentino que murió este año y que consultó con Vinicius algunas cosas y que realmente fue una traducción muy concienzuda, muy bien hecha. Ahí se fundó una amistad enorme y después seguí interesado en la literatura brasileña. Con Ligia Fagundes Telles, una cantidad de autoras, Clarice Lispector, que en ese momento no era muy conocida en Buenos Aires, y fue una selección de cuentos estupenda que no tuvo ningún apoyo porque no existían apoyos oficiales, pero que le hicimos porque nos gustaba la literatura brasileña. Ahora estamos publicando muy poca literatura porque al ser la editorial muy antigua, sólida, pero mediana, es muy difícil competir con las grandes editoriales transnacionales en las mesas de exhibición de las librerías. Si publicamos una novela va a parar al estante, es como si no existiera. Y en cambio nos especializamos en el humor gráfico. En este momento, 42 años después, la línea principal de la editorial es el humor gráfico y también por el lado del diseño, del dibujo, la novela gráfica. Publicamos Fahrenheit 451 de Bradbury, adaptado en Estados Unidos por un dibujante elegido por Bradbury, que escribió un prólogo aprobando la traducción y contando cómo se le ocurrió la historia de Fahrenheit. Y seguimos con El extranjero de Albert Camus, que se hizo la adaptación y la ilustración en Buenos Aires. La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, un libro argentino muy importante, que ya había sido adaptado en Bélgica por una editorial que se ocupa de novela gráfica. Y seguimos, ahora van a aparecer Las Crónicas Marcianas de Bradbury, también en una adaptación autorizada por él, que compramos los derechos antes de su muerte, o sea que fue como un poco premonitorio. Bueno, en el año 1977 la dictadura militar prohibió un libro para niños que habíamos publicado, un libro absolutamente inocente que se llamaba Cinco Dedos, que era una versión de la fábula esa que termina con que la unión hace la fuerza. Es decir, eran 5 dedos de una mano que estaban enemistados entre sí, que andaban cada uno por su lado, y había otra mano que los perseguía y los maltrataba. Finalmente descubren que 5 dedos forman un buen puño, y la idea de que el puño era rojo y los que lo perseguían eran verdes, que es el color del uniforme de todos los días del ejército argentino, hizo que un coronel pensara que el libro era un libro subversivo. Se prohibió por un decreto y el decreto siguiente nos puso presos a mi compañera, a mi socia y directora de la colección infantil, y a mí. Y había tanta represión ilegal que era de temer que algo nos pasara. Entonces salimos con nuestro hijo tenía en ese momento 2 años y medio, había estado separado de nosotros 4 meses, y la Feria de Frankfurt nos mandó una invitación
solidarizándose con nosotros, con una carta al dictador Videla diciendo que ellos eran garantes de nuestra seguridad, y nos había mandado los billetes aéreos para ir de Buenos Aires a Frankfurt, pero la feria era en octubre y nosotros estábamos libres a fin de julio. Entonces subdividimos el pasaje, la feria estuvo de acuerdo y salimos con mi mujer y mi hijo, haciendo escalas en Ecuador, en Colombia. Cuando llegamos a Venezuela, estábamos como probando los países, así como quien se prueba una ropa para ver cuál le queda mejor. Unos amigos que ya estaban instalados en Venezuela dijeron: ¿ustedes qué van a hacer en el exilio? Bueno, vamos a tratar de poner una filial de la editorial. ¿Y cuánto dinero tienen? Y podemos reunir $3.000. Entonces se sonrieron y dijeron: con $3.000 el único lugar donde van a poder tener un trabajo para otros en ramo editorial bien pago, hasta que aprendan cómo se puede hacer una editorial con $3.000, es Venezuela. Fue una experiencia muy, muy interesante.